de semana y muy buenas noches. Gracias por honrarnos con su compañía en este programa. Es un gusto para mí compartir con ustedes y por supuesto con mi compañero de fórmula, Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Bien, Sandy, mucho gusto de saludarte a ti, de saludarle a usted también ahí en casa. Estamos empezando una nueva semana informativa, terminando un mes y traemos entonces un primer tema que es por demás importante. Mensaje presidencial hubo hoy. Exactamente, y es que también en las últimas horas se han generado noticias que trascienden y por eso hoy vamos a iniciar con uno de los temas que ha dado mucho de qué hablar durante esta jornada y es la toma de rehenes en la cárcel El Infiernito. Precisamente el presidente de la República, acompañado del ministro de Gobernación y el director general de la Policía Nacional Civil, envió un mensaje en cadena nacional respecto a esta situación que se registra en el centro de detención. Estimados conciudadanos, muy buenas noches. El día de hoy, como todo el mundo se ha de haber enterado, junto con el Ministerio de Gobernación y las autoridades de la policía se tomó la determinación de separar a lo que es conocido como la Rueda del Barrio, que son los dirigentes de la pandilla 18 que desde las cárceles ordenan secuestros, asesinatos, extorsiones y muchos actos delictivos. Hemos tomado la decisión de dispersarlos en distintas cárceles de manera que podamos principiar a tener un combate efectivo desde lo que está sucediendo en las prisiones y lo que estamos padeciendo en las calles. Tenemos que entender que hay una maldita relación entre las calles y las cárceles. Mientras más inseguras sean las cárceles, más inseguras van a ser las calles. Hemos tomado la decisión que ha traído como consecuencia, en primer lugar, que los pandilleros han tomado rehenes. Quiero decirles a los pandilleros que desistan de su accionar. La policía tiene instrucciones de negociar con ellos la deposición absoluta de todas las acciones que están ocasionando y poniendo en riesgo la vida de los rehenes. Lo que no está en discusión es simple y sencillamente una determinación que ya tomamos de dispersar a los responsables de los asesinatos, violencia que estamos viviendo como consecuencia de la pandilla del barrio 18. Como gobierno de la República, nuestra obligación es dar seguridad y lo vamos a hacer. Y de una vez anuncio que el juez que ordenó que un preso con 1.670 años de prisión no se le pueda trasladar de la cárcel del preventivo de la zona 18 hacia otra cárcel, quiero decirles que estamos impugnándolo y no vamos a aceptar la resolución de ese juez que protege a uno de los más grandes criminales de Guatemala en contra de la seguridad de ustedes los ciudadanos. Como gobierno tenemos la responsabilidad de proteger a la policía, de proteger a la ciudadanía. Y hoy vemos aquí a los mandos de la policía en un respaldo total de este gobierno al accionar de la policía para que podamos asegurarnos que podamos vivir en paz y en tranquilidad. Si los señores de la pandilla del barrio 18 no deponen su accionar, tendremos que tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para asegurar la preservación, primero de la vida de los rehenes, pero también de que se cumpla con deponer la actitud que están teniendo, que está poniendo en jaque a las fuerzas de seguridad, pero sobre todo al principio de gobernabilidad que tenemos que tener los guatemaltecos. Muchísimas gracias y les pido a todos ustedes su colaboración y la denuncia de dónde están todas las clicas del barrio 18, llamen al 110, denúncienos las extorsiones que están siendo objeto, denúncienos desde dónde están actuando y nosotros saldremos a buscarlos y los pondremos a buen recaudo. Las extorsiones, las pandillas y las maras van a ser combatidos con total fuerza por parte del Estado guatemalteco. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Bueno, ahí lo tiene usted, el mensaje presidencial. Ahora, vale la pena hacer un análisis del mismo, ¿no? Para ver cómo está realmente la situación. Así que vea los datos, por favor, que usted tiene allí en pantalla. Y es que, Sandy, el presidente de la República en su mensaje invitó a la población guatemalteca a continuar con las acciones de denuncia acerca del operar de las pandillas en Guatemala.
En este momento indicó que existe un diálogo para poder rescatar con vida a los rehenes de la Guardia Penitenciaria, pero también fue enfático en manifestar que no es parte de la negociación que tendrán que hacer el dar marcha atrás a la decisión tomada de separar a los principales líderes del barrio 18. Esta situación hace que la solución inmediata a esta crisis por el momento no sea clara, porque los rehenes siguen estando en poder de los mareros. Pues el único punto de negociación de los pandilleros son precisamente los rehenes que ellos tienen en su poder. Y aquí, fuera de que el análisis es del discurso presidencial, ya queda una pregunta en el aire, es decir, ¿cómo pudieron tomar de rehenes a 10 guardias penitenciarios? Eso es lo primero inverosímil, ¿verdad? Efectivamente, Julio. Yo quiero que iniciemos este análisis con un poco de antecedentes respecto a esta reorganización que realizaron en lo interno de las distintas cárceles de la Rueda del barrio 18, Julio. Yo lo primero que tengo por decir es que hace ya unos cuantos meses, bueno, de hecho el año pasado, cuando trasladaron a los jefes de lo que es la Rueda del barrio 18, del preventivo de hombres de la zona 18, hacia la cárcel, entre comillas, de alta seguridad de Escuintla, alias el Infernito, pues no parecía tampoco muy lógico, ¿no? Porque solo los estás cambiando de lugar. Entonces, al final de cuentas, la estructura ahí sigue operando. Lo que se trató de hacer en esta ocasión es separar esa estructura criminal, es decir, trasladando a diferentes cárceles a estos 29 líderes de lo que es la Rueda del barrio. Pero aquí el problema ahora es mayúsculo, porque para empezar no todas las cárceles van a admitir o aceptar la presencia de pandilleros. Esto es un primer problema. Y luego, obviamente, conociendo, Sandy, que la pandilla del barrio 18 es la más grande aquí en Guatemala, entonces ya son varias las cárceles que ellos ocupan, porque estamos hablando, obviamente, del preventivo de la zona 18, de la cárcel de Chimaltenango, estamos hablando también de acá en alta seguridad en Escuintla, parte de los Jocotes también, y bueno, no sé ahora si en algún otro momento fueron trasladados probablemente a algún lugar de Fraijanes 1 o Fraijanes 2, entonces, ¿dónde más los vas a poner? ¿Es bueno separarlos? Sí. El gran problema es que no hay infraestructura penitenciaria. Y aparte, en esta lucha también entonces viene el desafío por parte de los pandilleros, porque aquí vemos entonces el primer enfrentamiento que se da. Como bien hablábamos incluso en el análisis que hicimos en el momento cuando se realizaba precisamente este traslado. Exactamente, que se iba a venir entonces la reacción de ellos. Y aquí tenemos la primera. Toman de rehenes a guardias penitenciarios y hasta el momento pues están todavía en el proceso de negociación para poder de esta forma liberarlo. Pero una situación muy complicada, Julio. Sí, y me parece al final de cuentas contundente, pero más sensato el mensaje del presidente en esta ocasión. Habíamos escuchado al inicio del día como de una manera, pues también digamos que adecuada, Oliverio García Rodas, el ministro de Gobernación, había dicho que bajo ningún concepto y bajo su responsabilidad no se iba a negociar, obviamente, con los delincuentes. Y eso en seguridad es un precepto y es una premisa fundamental, pero no en ocasiones como esta, porque cuando tienes rehenes, lo primero que tienes que hacer es velar o salvaguardar la vida y la integridad física de los mismos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo rescatar esos rehenes si es el arma de negociación que tienen los pandilleros? ¿Y qué es lo que te van a pedir? Que regresen los líderes del barrio para devolverlos. Difícil situación. Es muy complicado y como dicen también, a veces hay que perder batallas para poder ganar la guerra, pero no sé qué tanto se podría aplicar en este caso, porque qué difícil, la verdad, poder negociar entonces con los pandilleros cuando sabes que el resultado de ceder va a ser muy complicado para la seguridad ciudadana. Que te tomen precisamente la medida. Pero lo que pasa es que si tampoco de alguna forma sueles negociar con ellos en este momento, en esta situación, el gran problema son los rehenes que tienen. Y si los matan o si matan a uno de ellos, ¿quieres que veamos más datos sobre el tema? Julio. Véalos, por favor, ahí los va a tener usted en pantalla en este instante. Y es que, Sandy, el mensaje también intenta proyectar fuerza y seguridad hacia la imagen pública del mandatario, pues se encontraba rodeado de la plana mayor de la Policía Nacional Civil. Hay que tomar en consideración que el presidente Yamatei es un amplio conocedor de la problemática del sistema penitenciario por haber estado al frente de esa institución. Importante es que a partir de ahora el gobierno de la República mantenga estos mensajes para informar a la población la situación real dentro de la cárcel del Infiernito, porque esta es la hora en que todavía no ha logrado resolverse
este problema que existe. Por último, Sandy, se esperaría que todos los actores del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial puedan encontrar los consensos para diseñar la reforma del sistema penitenciario, porque de lo contrario lo que vamos a seguir aquí analizando por muchas noches en A la Medida son este tipo de motines, toma de rehenes y por supuesto en algún determinado momento alguna fuga masiva. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a continuar con esta situación? Bueno es que el presidente salga, que él junto, rodeado al ministro de Gobernación, al viceministro de Seguridad, la plana mayor de la PNC, diga que esta situación es una lucha contundente contra las pandillas, pero en esa lucha aparentemente contundente contra las pandillas, hoy el pulso parece estarlo ganando precisamente el barrio 18. Efectivamente, sabemos que ya pasaron varias horas, cada minuto es trascendental también para situaciones como esta, donde en riesgo está la vida de estos guardias penitenciarios y que obviamente sabemos con qué tipo de personas también es que se tiene que buscar entonces una solución. Personas que obviamente tienen pues el alma fría, te diría, en el sentido que no les costaría nada poder quitarle la vida a una persona. Penalmente ya no tienen mucho que perder con las condenas que tienen. Si bien es cierto que van a pasar prácticamente la mayor parte de su vida, porque aunque estén condenados a cientos o miles de años, recordemos que solo 50 años se pueden cumplir privados de libertad, pero ese solo es entre comillas, porque igual son 50 años, ¿verdad, Sandy? Efectivamente. Es una situación difícil. Yo creo que fuera del análisis del mensaje presidencial contundente y fuerte, tenemos que analizar otra situación. El tema de fondo se llama sistema penitenciario y es un tema de seguridad nacional. Mira, este tema la verdad que da mucho para hablar, Julio, y por eso vamos a hacer una pausa, vamos a retomar el tema. Me parece. Pero nos vamos a la pausa con la siguiente pregunta. Dime, que te la favor. lanzo a ti, después de la pausa me contestas. ¿Diálogo o fuerza contra las pandillas? Wow, en estas condiciones, analicémoslo mejor, porque hay rehenes. Así que entonces, no cambie, usted empiece a pensar también cuál es su respuesta, mientras nosotros regresamos, porque somos A la Medida. Hombre, vaya qué pregunta la que dejó en el ambiente Sandy Monroy para irnos a la pausa, ¿no? Y esta es que diálogo o fuerza con los mareros en prisión. Y aquí esto es muy clara la situación que tenemos actualmente, Sandy. ¿Por qué? Antes de ver los datos pasa lo siguiente. En teoría, cada vez que hay una crisis como esta, por principio de seguridad tú no puedes negociar con delincuentes, pero toda regla tiene excepción y la excepción ya la explicamos. Las vidas que hay en medio. Exactamente, hay rehenes. Es decir, si tú no haces un diálogo con ellos, vas a perder la vida de estos privados de libertad y es tu responsabilidad como Estado, como sistema penitenciario. Por supuesto que esto no significa que después no haya que tomar acciones de lo más duras posibles, pero lo primero es resguardar estas vidas y solventar esta crisis, que esa es la ventaja que en este instante tienen los pandilleros. Efectivamente, Julio, por eso quiero que tú nos puedas compartir un poco más acerca entonces esos puntos que son importantes precisamente en una situación como esta. Entonces, claro, ¿cómo podemos negociar o cómo las autoridades deberían entonces llevar a cabo este proceso para poder de esta forma rescatar a los rehenes? Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Veamos entonces, por favor, aquí en pantalla unos datos que hemos preparado para ustedes. Si bien es cierto, como ya lo dijimos, una de las premisas fundamentales en la materia de seguridad es no negociar con delincuentes, esta regla, repito y recalco, se rompe, para que todos lo entendamos, cuando estos delincuentes poseen rehenes en su poder, porque la vida de los rehenes pasa a ser la prioridad. En este caso en particular habrá que establecer la forma en que este diálogo servirá para que los miembros del barrio 18 que lograron tomar de rehenes a 10 guardias, que esa es otra cosa que no entiendo y habrá que buscarle la explicación cómo fue que pasó, puedan ser rescatados. Prioridad siempre será retomar el control de las cárceles, por supuesto, pero yo digo, Sandy, bajo estas circunstancias, la primera prioridad es rescatar con vida a los guardias penitenciarios y después restablecer el control en las cárceles y restablecer el control con el barrio 18 específicamente. Bajo las condiciones actuales, ese retomar el control, ojo, lo digo entre comillas, no significa controlar las cárceles, porque eso es mentira, es una utopía, eso no es cierto. Pues en estas condiciones no es posible hacerlo, pero sí por lo menos mantener ese status quo. Y ojo, ¿verdad, Sandy? Porque ahora lo que está pasando es que ya los pandilleros están animando a cosas inverosímiles. Pregunto y retomo esta pregunta que le he hecho, esta será la tercera vez. ¿Cómo tomaron de rehenes a 10 guardias? Efectivamente, ¿cómo se dio esta situación? Es decir, planificaron muy bien el momento exacto, ellos sabían entonces, o fue porque no fue algo que de un momento a otro, pues por lo visto, dijeron, bueno, tomemos a los guardias de rehenes, armemos esto.
existe una planificación, por lo que se puede observar, Julio. Sí. Imagínate, no sabemos qué más tienen planificado. ¿Sabes qué es lo que a mí me llama mucho la atención, obviamente, como conocedor del sistema penitenciario aquí en Guatemala? Lo siguiente, es decir, las cárceles como esta específicamente, a la cárcel de alta seguridad, entre comillas, alias el Infiernito, allá en Escuintla, está dividida en 4 sectores, y en estos sectores, dentro de los sectores no hay guardias. Hay rejas que los dividen, sobre todo que aquí estamos hablando de miembros del barrio 18, la pandilla del barrio 18. Entonces, ¿cómo es que lograron capturar, entre comillas, a estos 10 guardias si hay una separación bien marcada, bien dada por situaciones físicas, por barreras físicas como los barrotes mismos y las esclusas de seguridad? Entonces, esto va a haber que aclararlo, pero eso será después. Me gusta la situación en cuanto a las posturas que tú ves inclusive en la sociedad guatemalteca, en los analistas en seguridad. Unos hay que entrar por la fuerza, otros hay que dialogar y hay que negociar. Si se entra por la fuerza, ¿se puede retomar el control de la cárcel? Por supuesto que sí. Pero arriesgas a las personas que están ahí. Es lo más seguro que pasaría. Y ahora, si retomas un diálogo, lo que puedes hacer es, en ese diálogo, pedir, bueno, vamos a un gana-gana. Yo necesito a estos 10 rehenes y entonces podemos hablar de qué es lo que hacemos con ustedes. Puedes llegar a un acuerdo con ellos, pero no necesariamente tampoco significa que tienes que plegarte ante ellos. Aunque en este momento la balanza está inclinada para el barrio 18, simple y sencillamente porque hay 10 vidas de guardia. La gente dirá, ¿pero eso qué importa? Va, imagínese usted que uno de esos guardias fuera su esposo, fuera su hermano, fuera su hijo, fuera un familiar suyo. Ahí es donde entendemos esta situación. Definitivamente, Julio. Por eso quiero que nos puedas ampliar la información sobre hasta qué o hasta dónde podría llegar la negociación con los pandilleros en este caso específico. Claro que sí, Sandy, mucho gusto. Esta negociación no tiene que ser como tal negociación, es decir, tampoco significa, vean los datos por favor, que les voy a dar ciertas concesiones. Deberíamos de llamarlo un diálogo, y esto es lo importante, porque en este momento el diálogo, no la negociación, es el único camino a seguir para proponerle a los pandilleros poner fin a su postura, evitando daños colaterales en la presente crisis. Fuera de estas observaciones, Sandy, el tema vuelve a ser recurrente. Se necesitan decisiones de alto nivel político para que cambien las situaciones del control de las cárceles. Es decir, aquí hablemos claro cómo está. La instancia coordinadora de modernización del sector justicia debe ser la primera encargada de promover reformas legales y buscar los fondos necesarios para la misma, e inclusive fondos para la infraestructura penitenciaria real. Por último, aunque parezca bastante trillado, Sandy, debe implementarse sistemas alternativos como el control telemático para un mejor control de las cárceles, que hoy por hoy queda en evidencia una vez más, y lo hemos dicho recurrentemente aquí en A la Medida, de sistema solo tienen el nombre, porque es un conjunto de construcciones obsoletas, donde primero, el privado de libertad no se va porque no quiere, porque el control total de las cárceles, al día de hoy, nos guste o no nos guste, duela o no duela, lo tienen los privados de libertad, Sandy. Efectivamente, Julio. El presidente de la República en su mensaje daba a conocer que van a priorizar el diálogo, que de hecho sí, en ese momento se está, pero que si no, que obviamente no va a existir una postura de poder regresar la situación como estaba, es decir, que la rueda del barrio 18 entonces esté como estaba antes de las disposiciones que se habían tomado también. Entonces, en este punto, si este es el fin que ellos quieren, que se regresen precisamente, entonces, ¿cómo poder negociar también, Julio? Hay cosas que obviamente serían muy obvias poder decir, pero que yo creo que no es prudente decirlo al aire porque estamos seguros que primero los pandilleros nos están sintonizando, entonces dirán, están si muy explicamos, pues sí, están atentos de las noticias porque obviamente ellos son la noticia en este día y en esta noche. Si decimos algunos de los aspectos de seguridad que deberían de hacerse, probablemente se podrían filtrar algunas cosas que no es conveniente porque quitamos parte del espacio de negociación y de operación del Estado. Pero a ver, solo para entender así a grosso modo, el diálogo tiene que entablarse, pero ese diálogo tiene que ir orientado hacia una situación, es decir, la deposición de la actitud que tienen y la entrega de los rehenes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la fuerza coercitiva del Estado ahí está, tiene rodeada la cárcel con más o menos 2,000 policías. Entrar y someter a los pandilleros sería muy fácil, lo único que pensando de una manera coherente no se hace por lo que ya hemos hablado, la vida de los guardias penitenciarios. Pero la situación jurídica, que yo creo que eso poco les importa a los pandilleros que tienen retenidos a los guardias, por supuesto que puede volverse peor para ellos. Y ellos tienen que saber, porque los pandilleros obviamente también son inteligentes en ese sentido, que al final de cuentas esta situación va a llegar a un fin, sea
sea cual fuere, va a llegar a un fin, ya sea que se entre por la fuerza y se le dé muerte a los guardias penitenciarios o que se negocie y se liberen, y después el Estado de todas maneras puede actuar con toda la fuerza coercitiva sobre ellos. Pero el gran problema, Sandy, perdona que me extendí tanto en este comentario, el gran problema es que no hay lugares o espacios adecuados para poder controlarlos en las cárceles del país. ¿Cómo podríamos interpretar esta situación de seguridad, Julio? ¿Será acaso que puede ser el inicio de una guerra marcada en contra de pandilleros contra el Estado guatemalteco? ¿Qué podría esperar para un ciudadano común? Porque esa es la pregunta. Bueno, ¿eso qué repercusiones puede tener para la ciudadanía en general también? Para la reflexión, esto que voy a decir. Me gusta la postura que venga el presidente y diga, vamos a luchar de frente, denuncie usted como ciudadano en donde se encuentren las clicas de mareros. Claro, porque hay una guerra abierta y obviamente el Estado tiene que brindarle seguridad al pueblo de Guatemala. Pero es que la pregunta es, ¿cómo me va a brindar seguridad si ahí están los guardias penitenciarios retenidos? Entonces ahí es donde surgen las grandes dudas. Sí, Sandy, hay una guerra evidentemente abierta entre las pandillas, el gobierno, entre las pandillas y la población guatemalteca, que es la más afectada con las extorsiones, con los asesinatos, con los robos y con todo lo que ellos hacen. Así que parte de las soluciones, y con esto te prometo finalizar, es empezar ya a combatir primero las causas que generan que hayan pandillas, empezar ya con una verdadera reforma penitenciaria, pero hacerlo ya, porque esto urge, y entender la sociedad guatemalteca una cosa, y con esto termino este análisis, que el invertir en el tema de las cárceles no es un gasto, es una inversión para su seguridad, para que de verdad lleguemos a tener cárceles de máxima o de alta seguridad en este país, porque es evidente que las necesitamos. Retomar el control del sistema penitenciario no será fácil, pero hay que empezar. Esta noticia todavía está en desarrollo. Nosotros le mantendremos informado de lo que pueda pasar en las últimas horas, que son, como lo hemos dicho, determinantes para salvar la vida de estas personas que están de rehenes. Julio, vamos a hacer una pausa en este momento, luego regresamos con otro tema que también fue uno de los temas principales del día. Bueno, si aquí hay cuestiones que ponen a temblar a muchos por los temas de seguridad y los rehenes, los que estarán temblando yo no sé quiénes son, pero Sinibaldi empezó ya su primera declaración. Después de la pausa tenemos los detalles, por favor acompáñenos. Así es, por favor usted no cambie, regresamos en un instante, solo recuerde que somos a la medida. Muchas gracias por seguir en sintonía de TN23. Hablemos ahora de lo que ha pasado en Torre de Tribunales, porque en el juzgado B de mayor riesgo, a puertas cerradas, se llevó a cabo la audiencia de primera declaración del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi por la investigación denominada La Cooperacha en el caso Cooptación del Estado. A las 10 de la mañana de este lunes, en el interior del juzgado B de mayor riesgo, inició la primera declaración del exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda del gobierno del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi. La diligencia se desarrolló sin la presencia de público y los medios de comunicación. Los representantes del Ministerio Público pidieron que el caso quedara bajo reserva parcial. 5 horas después, a las 2 de la tarde, finalizó el primer día de trabajo. El exfuncionario Alejandro Sinibaldi, al salir del juzgado, dijo que en el caso Odebrecht Guatemala hay varias personas involucradas. Él no se mandó solo. Ellos cometieron delitos continuados en el país. Y yo lo que quiero decir es que yo nunca me mandé solo, ni nunca actué solo. Y voy a dar a conocer en su momento todos los que participaron en el caso de Odebrecht y todos los funcionarios que se beneficiaron del mismo caso. Respecto a su vinculación en el proceso penal Odebrecht Guatemala con el ex candidato presidencial Manuel Valdizón, la respuesta de Alejandro Sinibaldi fue que desconoce por qué Valdizón recibió dinero. Fíjese que no quisiera anticiparme en relación a lo de Manuel Valdizón, pero lo que le puedo decir es que no tengo idea por qué Odebrecht le dio dinero a Manuel Valdizón. Que a mí me acusen de que yo le pedí a Odebrecht dinero para darle a Manuel Valdizón es una mentira. Yo no entiendo la razón. Yo nunca pedí que le dieran dinero a él. La primera declaración del exministro Sinibaldi en el juzgado B de mayor riesgo continuará el viernes 4 de septiembre.
Bueno, y entonces vamos a hacer precisamente el análisis, pero Sandy, yo creo que hay una nota muy importante antes de que hagamos este análisis y por favor, ¿nos la puedes presentar? Por supuesto, Julio, y con esto después vamos a iniciar el análisis porque recordemos que al momento de entregarse a las autoridades, a la justicia guatemalteca, Alejandro Sinibaldi indicó que vino a contar la verdad y de hecho el abogado defensor mantiene esta misma postura y no se descarta que exista una colaboración con las autoridades. El 24 de agosto en Guatemala el tema de COVID-19 quedó pausado cuando se supo de la llegada de Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, señalado en 5 casos de corrupción cuando era funcionario público. Pero ante la duda de por qué 4 años después, el defensor explicó. Es la familia, él sí tiene un fuerte apego familiar, entonces él definitivamente tenía la intención de volver con su familia. La segunda es que él menciona que desde el momento en el que él se fue, él sabía que iba a regresar. Y por eso mismo, en su primer comunicado que él habrá hecho cuando recién salieron las órdenes de captura, él decía que eventualmente iba a haber un regreso para poder esclarecer su situación. Entonces, él siempre tenía esa motivación de solventar su situación personal y adicionalmente el tema de poder estar con sus seres queridos, con su familia. Y aunque en la entrega de Sinibaldi se escuchó hablar de una verdad que se haría saber en su momento, la cual no ha sido completamente aclarada, el defensor lo analiza de la siguiente forma, de acuerdo al caso. Lo que él está diciendo es que él viene no con la intención de simplemente quedarse callado, sino que lo que él viene a hacer es a enfrentar el proceso, pero también a exponer los hechos que él conoce, los hechos que él vio, los hechos que él presenció o incluso hechos que él pudo haber realizado. Entonces cuando él dice que viene a exponer la verdad, a decir la verdad, es porque él lo que no quiere es que se interprete que él se va a quedar callado. Y por esta forma de resguardo y la reserva del proceso, es notorio que existe riesgo ante la integridad física del señalado en 5 procesos judiciales. Con la integridad física del exministro definitivamente, yo creo que esa es una preocupación que tenemos, toda vez que obviamente en el momento en el que él mismo dice que no piensa venir a quedarse callado, él mismo también está poniendo sobre la mesa el riesgo en el que él se está presentando, porque obviamente si él pretende hablar, pretende aclarar algunas situaciones, van a haber personas que se pueden sentir obviamente afectadas por esa posibilidad. Por ende, sí, nosotros tenemos una preocupación alta por su seguridad, pero ya se han decretado por parte del organismo jurisdiccional las medidas correspondientes. Y lo que no se descarta es una colaboración eficaz del sindicado ante las autoridades. Que sea una decisión ya tomada, definitivamente no lo es. Además, tampoco pasa por una decisión de él ni de la defensa. Recordemos que un proceso de colaboración eficaz no es un proceso que se hace inmediatamente, sino que es un proceso que requiere de un proceso de corroboración y de la información por parte del Ministerio Público. Y tampoco pasa por decisión del Ministerio Público únicamente, porque si el Ministerio Público llegara a un acuerdo con mi cliente o con cualquier otro ciudadano que acogiera ese procedimiento, tendría que pasar todavía por una aprobación judicial. Es decir, no depende de una única persona el querer ser o no ser colaborador eficaz. Este lunes inició la primera audiencia para Sinibaldi y por ello hay una reserva extrema. Se desconoce dónde se mantiene y se sabe únicamente que ha sido evaluado del brazo por una lesión que tuvo hace 2 semanas, según lo relatado por su abogado defensor. Bueno, viene a contar la verdad, dice Alejandro Sinibaldi, ¿no? Y entonces por eso decíamos, Andy, ¿cuántas personas estarán temblando en este momento? Terremoto político puede haber. Veamos algunos datos, por favor, y véanlos ahí en pantalla. A ver, Sandy, hoy Alejandro Sinibaldi inició a enfrentar procesos con la audiencia de primera declaración en uno de los juzgados donde se pidió su orden de aprehensión. Por orden del juez contralor, el caso se encuentra en reserva parcial. ¿Eso qué significa? Significa que no existe mucha información, pues el caso no es público. Normalmente las audiencias lo son, pero este caso no. Sin embargo, lo más importante de esta diligencia se dio a conocer precisamente, como lo vimos en la nota, a la salida del juzgado, en donde Sinibaldi mismo, por breves instantes, dio declaraciones, yo te diría que bastante fuertes a los medios de comunicación social. En las mismas, por ejemplo, manifestó que va a dar a conocer los nombres, dice, de todos los exfuncionarios públicos que se vieron beneficiados por este caso de corrupción.
y es que también dijo contundentemente: yo no actué solo y hay muchos nombres que tengo que dar. Entonces, bueno, se torna interesante la situación, ¿eh? Efectivamente, Julio, la verdad es de que, ay, Dios mío, esto apenas inicia, porque obviamente es un proceso que seguramente va a ser largo, tomando en cuenta los antecedentes y la mora judicial que también existe. Pero también pues va a estar interesante qué es lo que puede contar, cuál es la verdad de Alejandro Sinibaldi. Me gusta hacer el análisis ahorita de lo que has dicho. Hay una mora judicial tremenda. Se están programando ya audiencias obviamente para el 2021, entrado bastante en meses el 2021. Pero Alejandro Sinibaldi solo vino y se presentó inmediatamente al juzgado y la siguiente semana, es decir, ahora, el día de hoy, ya está presentando su primera declaración. ¿Qué nos deja entrever esto? Que seguramente parte también de lo que decía el abogado es una gran realidad, aunque abiertamente no lo quieran decir ni ellos como defensa técnica ni el Ministerio Público. Es evidente que va a haber un arreglo para una colaboración eficaz y por eso este proceso se está llevando con la celeridad del caso, porque es inusual que sea tan rápido. Claro, Julio, y aparte de eso es citando un poco lo que decía el abogado defensor, que desde principios de año se estaba negociando. Correcto. Imagínate. ¿Qué estás negociando? Una colaboración exactamente, eficaz. Poder regresar y entregarte a las autoridades así, algo tiene que haber detrás. Así es. Veamos más datos entonces, por favor, y usted los tiene ya listos en este instante aquí en pantalla. Mire entonces lo siguiente. Evidentemente la razón por la cual Alejandro Sinibaldi decidió entregarse a las autoridades guatemaltecas va más allá del solo hecho de aclarar su situación. Tal y como lo hizo ver el abogado defensor del exministro, no se descarta definitivamente la posibilidad de que colabore con el Ministerio Público a cambio de algún beneficio. Otra de las situaciones fuertes en las declaraciones de Sinibaldi fue el momento cuando indicó que él no actuó solo, dejando entrever que recibió órdenes de funcionarios que estaban por encima de él. Quizá una de las mejores maneras de concluir el análisis del tema es que exfuncionarios o personas que se encontraban en ese momento en el entorno de Sinibaldi pueden estar en este instante intranquilos, temerosos o con miedo inclusive de lo que pueda llegar a confesar Alejandro Sinibaldi ante los tribunales correspondientes. Y bueno, esta historia continuará. Nosotros le daremos seguimiento, por supuesto, a la situación, todo lo que se dé a conocer de forma pública, porque recordemos que este caso, pues obviamente no hoy fue a puerta cerrada y seguramente así será el resto de audiencias. Y nosotros, toda la información oficial que tengamos se la vamos a llevar a conocer y también el análisis respectivos. Vamos a una pausa, Julio. Me parece muy bien, Sandy. Vamos a la pausa. Entonces, por favor, ya lo sabe usted. Puede tomar agüita, puede tomar cafecito o té, pero algo sí no puede hacer. Es cambiar, porque nosotros continuaremos acá en TN23 porque somos a la medida. Tal como lo prometimos, regresamos rápido para informarle a usted. Y es que en otro tipo de información, siempre en el ámbito judicial, el caso de la extradición de los hermanos Martinelli, hijos en este caso del expresidente panameño Ricardo Martinelli, podría llegar a caer en un vacío legal. Y usted se preguntará por qué. Bueno, por las recusaciones que se han presentado en contra de los jueces o en contra del tribunal que está conociendo su caso. Vea más información de esto aquí en A la Medida. El 6 de julio de este 2020, las fuerzas de seguridad reportaron en el Aeropuerto Internacional La Aurora la captura de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. En contra de los hermanos panameños se giró una orden de captura con fines de extradición hacia los Estados Unidos por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero. Los casos de extradición serán conocidos por los tribunales tercero y quinto de sentencia penal de la ciudad capital. Son las únicas judicaturas a nivel nacional autorizadas por la Corte Suprema de Justicia para conocer y resolver si alguna persona de nacionalidad guatemalteca o extranjera es entregada en extradición hacia otro país por la supuesta comisión de uno o más delitos. Los abogados defensores de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares recusaron a los integrantes de los tribunales tercero y quinto al considerar que dudan de su imparcialidad para conocer los procesos de sus patrocinados. Como lo establece la ley, esas acciones de recusación fueron trasladadas para su análisis a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones. Los magistrados de dicha instancia analizarán y resolverán si los jueces de las judicaturas tercero y quinto de sentencia penal deben o no conocer los casos de extradición de los hermanos Martinelli Linares. Si los magistrados de la sala aceptan las recusaciones, el proceso de los Martinelli podría quedar en un vacío legal.
Las autoridades judiciales no han creado o autorizado que otros tribunales puedan conocer temas de extradición, o si los tribunales tercero y quinto de sentencia penal, respectivamente, podrían integrarse con jueces suplentes para analizar las peticiones de extradición de Estados Unidos. Nota de duelo. El día de hoy falleció en la ciudad de Quetzaltenango don Ernesto Agustín Romero, padre de nuestro compañero de labores Arnulfo Agustín Guzmán, director de Radio Cadena Sonora. En el grupo Albavisión lamentamos tan irreparable pérdida y presentamos nuestras muestras de condolencias a sus hijos, nietos, bisnietos y demás familia, rogando a Dios nuestro Señor por el eterno descanso de su alma. Que en paz descanse don Ernesto Agustín Romero, Papaneto. Yo soy el camino, la resurrección y la vida. De esta manera, entonces, nos sumamos precisamente, Sandy, a este pésame del licenciado Arnulfo Agustín Guzmán. Es el director de Radio Cadena Sonora, que en estos momentos está pasando por una de las etapas más difíciles y complicadas en la vida de todo ser humano. Así es, nuestra solidaridad con él y con su familia, y le enviamos un fuerte abrazo. Mucha resignación ante esta irreparable pérdida. De esta manera nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Así es, nos despedimos por hoy. Lo esperamos aquí mañana. Muchas gracias.